Hello, my dear students. This is Miss Sonia again with you. And in this new video, I want to continue talking about the verbs in past, but this time we're going to focus on the auxiliary verbs because they have a special conjugation in past. So let's get started. Bueno, chicos, en nuestro video anterior recuerdan que habíamos visto lo que eran los verbos en sí, ¿no? Cuando dijimos que talking about verbs. En esta ocasión ya hubo otro video donde les decíamos, donde hablamos de los verbos en pasado. Y bueno, quedó un poco ambiguo a la explicación de los verbos de los auxiliares en pasado, porque es bien importante que ubiquemos los verbos auxiliares en pasado. Entonces, hoy vamos a hablar de verbos de los auxiliares, como pueden ver aquí, les estoy poniendo, que los verbos en nuestra diapositiva anterior o nuestro video anterior hablábamos de los verbos en pasado y hablamos de cómo se conjugaban o cuál era el pasado de los verbos auxiliares que tienen doble uso, ¿ok? Tenemos los verbos auxiliares, recuerden que teníamos los que tienen doble uso y los modal verbs, ¿ok? Su tarea era, pues obviamente esto lo tenían que buscar en pasado cuáles eran y escribir sus diferentes ejemplos, ¿ok? Pero nos enfocamos nada más en lo que era el doble uso y les enseñé solo el pasado de did para crear el pasado interrogativo y negativo de los verbos acción. ¿Se acuerdan? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar únicamente en todos los verbos auxiliares, todos los auxiliares en pasado. ¿Ok? En este video vamos a hablar de estos verbos que tienen un doble uso, es decir, que están como verbos y que están también como auxiliares. ¿Ok? Es en cómo nos vamos a enfocar en este video. La parte de los phrasal verbs, pues bueno, eso se van a ver más adelante, que viene siendo, como lo dice aquí, que es la acción más una preposición. Van a manejar el mismo pasado que estos, que las acciones, tal como se explicó en el video de los Talking About Verbs in Past. Es lo mismo, solamente que pues se les va a agregar la preposición, ¿ok? Que tenga su verbo. Vamos a enfocarnos entonces ahora en la parte de los verbos auxiliares en pasado. Son de los que vamos a hablar, ¿ok? Pues bueno, comencemos. Como punto 1, vamos a ver en cuál nos vamos a enfocar. ¿Ok? En esta ocasión, como les decía, vamos a hablar primero de los verbos que tienen un doble uso, ¿ok? Que ya los habíamos visto y los hemos estado viendo. Estos son los auxiliares, pero nos vamos a enfocar en esta ocasión en los verbos que tienen doble uso, como lo que son el verbo be, have y do. Son los que vamos a hablar ahorita. Vamos a ver entonces su primer uso, ¿ok? Que es como verbo. Lo vamos a ver ahora solo como verbo. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. Bien, el doble uso. Vamos a ver los auxiliares como verbo. Como verbo, es decir, que se utilizan como, no en sí es una acción, pero son verbos que nos van a expresar algo, que tienen un significado, que nos meten a un contexto para expresar algo, ¿no? Entonces, nuestro primer verbo, nuestro primer auxiliar, tal como estaba en el mind map, era el verbo to be, ¿ok? Que sabemos que el verbo to be en presente es am, is, are, ¿ok? Pero, ¿qué estamos viendo ahorita? Los verbos auxiliares en pasado. Entonces, este verbo, el significado que tiene es, expresan como verbo, recuerden que estamos viendo verbos, ¿ok? Como verbo expresan esencia, es decir, lo que eres, ¿ok? Tu esencia. También expresan presencia, es decir, el lugar en el que te estás ubicado, ¿ok? El estar en algún lugar. Y también expresan el estado de ánimo o el estado en el que se encuentra algún objeto o alguna persona, ¿ok? Eso es lo que significa el verbo to be, es el ser y el estar, ¿ok? En presente, perdón, sabemos que se conjuga con am, is y are. Pero, ¿cuál es el pasado
de be. Ok, el pasado de be, el verbo se llama be, su significado ser o estar. El pasado de este verbo tenemos que para las personas he, she, and it, ok, y el I, aquí incluimos I, he, she, e it, el pasado que se utiliza para estas personas de be es was, ok. Estamos hablando que para el presente am e is son para estas personas en presente, pues en pasado se sustituye por todas ellas por el am y el is se sustituye por el was. Y entonces para we, you and they se va a sustituir que para estos en presente es are. Estamos diciendo entonces que el pasado de are es were. ¿Ok? Cuando vayamos a utilizar cualquiera de estas personas, ya sabemos que para expresar su pasado, su esencia, su presencia o su estado de ánimo en pasado, este es el que usamos para I, he, she, it y para we, you, they, were. ¿Ok? Eso es importante saberlo. Vamos, y después esta sería su estructura gramatical, porque acuérdense que como verbo, si lo utilizamos como verbo, si no tiene un complemento, no tiene sentido ni coherencia la oración. Entonces, a fuerza tenemos que ponerle un complemento, porque no podemos decir yo fui. Ok, ¿tú fuiste qué? ¿O tú fuiste a dónde? Necesitamos agregar el complemento para entender qué estoy queriendo expresar. ¿Sale? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos nuestra primera oración con I. Ya vimos que el I, su pasado en be es was. Entonces decimos, I was very anxious yesterday. Y aquí con esto me está también indicando un tiempo, un adverbio de tiempo que es ayer, because of the exam. I was very anxious yesterday because of the exam. Yo estaba muy ansioso ayer debido al examen. ¿Ok? Eso es con el I, que ya vimos que el I con was. Tenemos otro con he. El he también se conjuga con was. He was in love with you last year. Aquí está otra expresión de tiempo que es last year, el año pasado. Entonces, a fuerza tenemos que usar pasado. Y entonces está diciendo el estado del que se encontraba la persona. En el estado de enamoramiento. He was in love. Estaba enamorado de ti el año pasado. ¿Ok? Y tenemos el otro ejemplo que es con where, que es con we, que tenemos aquí que para el we, su pasado, el pasado de be para expresar ser o estar, es where. We were in second semester 1 year ago. ¿Ok? La presencia, expresa la presencia, estaban en segundo semestre hace un año. ¿Ok? Y estamos expresando el year ago. El ago siempre expresa pasado. Es algo que fue hace un año. 2 years ago, hace, es como el hace un año, hace 2 años, hace 2 días, es el ago. ¿Ok? Bien, este es el auxiliar be en su uso como verbo, porque lo estoy usando como un verbo que me está expresando una situación. No me está ayudando a crear una situación o un tiempo verbal. Me está expresando algo en especial con su contexto, un contexto. ¿Va? Entonces, el siguiente verbo auxiliar que habíamos visto era el verbo have, que como verbo, acuérdense, estamos en los verbos doble uso, pero estamos viendo ahorita su significado como verbo, su uso como verbo. ¿Ok? Entonces, este verbo como verbo, ¿ok? El verbo have como verbo me expresa posesión o propiedad. ¿Ok? I have, bueno, ahorita lo vamos a ver. Posesión o propiedad. En presente, el have se dice have y has. Have para I, we, you, they y el has es para he, she, it. Porque acuérdense que en presente se tiene que pluralizar el verbo en he, she, it. ¿Vale? Entonces, aquí en presente para el plural de have es has para he, she, it. Entonces, ahora, para el pasado de have, aquí la ventaja es que para el pasado de have, tanto para he, she, it como I, we, you, they, es el mismo. Had. Así es como se presenta el pasado. Ya con este had, estoy diciendo tuve o tenía.
porque acuérdense que expresa posesión. ¿Ok? Entonces yo digo, yo tuve o yo tenía. ¿Ok? Y obviamente, si lo dejamos así, no tiene coherencia. Entonces, cuando lo usamos como verbo, tenemos que ponerle un contexto, un complemento para entender qué tenías, qué tuviste. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los ejemplos. Nuestro primer ejemplo, acuérdense, para todas las personas en pasado va a ser had. Yo tenía 2 mascotas el año pasado. I had 2 pets last year. Tenía o tuve. ¿Ok? Puede ser traducido de las dos maneras. ¿Ok? En la segunda, she had flu yesterday. Ella tenía gripa ayer. Quiere decir que ahorita ya está sana. ¿Vale? ¿Ok? Y vamos a ver si tenemos otro ejemplo. You had great grades past year. Tú tenías fabulosas o excelentes calificaciones el año pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor ahorita o las tienes perfectas, tus calificaciones, o de plano pues bajaste de calificaciones, porque el año pasado tenías buenas calificaciones. ¿Ok? Es a lo que se refiere con posesión o propiedad. Algo que es tuyo, de tu propiedad. ¿Ok? Y vamos ahora con el tercer verbo de doble uso, que lo usamos como verbo, que es el verbo do, que en su presente es do y does. ¿Ok? ¿Y qué significa? Es cuando ejecutamos o realizamos algo. Es decir, el verbo hacer. Cuando hacemos algo. Execute o perform. Hacer algo. Es cuando aplicamos el do como verbo. Y también necesita un complemento porque no puedes dejar como yo hago. Necesitamos a fuercita decir, bueno, tú haces qué. Necesitamos un contexto, un complemento para entender el uso del verbo to. ¿Ok? Entonces aquí la ventaja también en su presente para I, you, we, they, como acá, para I, you, we, they en presente es do, pero para he, she, it su presente es does. La ventaja que el pasado de do es igual como have, solamente se usa uno para todos y todos para uno. ¿Ok? I did, you did, he did, she did, it did, todos es did. ¿Ok? ¿Y qué significa? Yo hice. Ustedes hicieron. ¿Ok? Pero si se fijan, yo hice. Bueno, ¿tú hiciste qué? Hiciste la tarea, hiciste tus quehaceres, ¿qué hiciste? ¿Ok? Necesitamos darle a fuercita un complemento para poderla entender, que es para completar, darle contexto, darle coherencia a lo que quiero explicar. Entonces, si vamos a los ejemplos, yo hice, podemos decir, the computer did strange noises. La computadora hizo unos ruidos extraños. Y le habló al técnico, oye técnico, fíjate que mi computadora hizo, did strange noises, ¿no? Y dices, algo le está pasando, hay que revisarla. Y el de computer se sustituye por el it, ¿ok? Recuerden por su pronombre it. Y el they did their project, ellos hicieron su proyecto. ¿Ok? They did their project, hicieron su proyecto. ¿Se acuerdan que es hacer, ejecutar o realizar? Es lo que significa el verbo do. Entonces, la computadora hizo ruidos extraños y ellos hicieron su proyecto. ¿Ok? Estos son los 3 verbos auxiliares que tienen doble uso. Como verbo, que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Ok? Y aquí está la explicación de cómo se utilizan como verbo en pasado, porque en presente también ya lo vimos. ¿Ok? Bien, entonces, mis amores, vamos a ver ahora su forma negativa. Acuérdense, estamos en el doble uso como verbo, auxiliares como verbos, ¿ok? Vamos ahora a ver la forma negativa y la interrogativa, cómo se utilizan, y por eso fue que creé este video para disipar esas dudas, porque la mayoría de los estudiantes de una segunda lengua cometemos el error cuando usamos el auxiliar, algunos auxiliares de doble uso, los cambiamos en su forma negativa errónea porque a veces utilizan la forma negativa del auxiliar y no del verbo. Entonces, primero que nada es importante identificar si el verbo que estoy utilizando es un auxiliar
o lo estoy utilizando como un verbo que me va a expresar una situación, me va a dar un contexto. ¿Ok? Entonces, como ahorita estamos viendo los verbos do, have y be como verbo, así es como sería su forma negativa. Vamos primero con el verbo to be, que es el primero que tenemos en la lista. ¿Ok? Tenemos el verbo to be. Su forma negativa, pues es bien sencillo. Este se tiene que, es el único verbo, este verbo, de estos tres que tenemos, es el único verbo que su negación le agregó el not. Obviamente, no puedo decir be not, I be not, tengo que conjugarlo. ¿Recuerdan cuál era en pasado? El pasado de be. El pasado de be es was y were. Entonces a ese was y were le voy a agregar el not para convertirlo en negativo pasado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos ahí. Para I, he, she, it, quedamos que el verbo be es was. Y a ese was, y para el we, you, they, el verbo to be es el were. A estos es a los que les vamos a agregar el not para convertirlo en pasado. Y también necesitan su complemento, si no la oración no va a tener sentido. ¿Vale? Entonces, ya está, sencillo. Uso mi sujeto, después mi verbo, con la palabra negativa y el complemento. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos. Veamos ahora los ejemplos. El primero sería she was, porque aquí está, vean que para el she es was, y el not, she was not. Su forma contraída para muchos es la más común. Es una manera informal, sin embargo, es muy común utilizarla. Es wasn't. Was not es igual a wasn't. She was not nice. Ella no fue buena onda, ella no fue linda, ella no fue agradable. O no estuvo agradable en la reunión. She was not. ¿Ok? Ese sería nuestro primer. Y ahora vamos a un ejemplo con were, con we. Ya vieron que sí está dentro de las personas que van con were, we, you, and they were. We were not. Acuérdense que se le agrega el not para negar. Su contracción sería weren't in the class. We were not in the class. No estuvimos en clase. We weren't in the class. In that class. Nosotros no estuvimos en esa clase. Nosotros no estuvimos en esa clase. Es como se traduciría el we were not in that class. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver la forma interrogativa del verbo to be. Como verbo. Estamos diciendo el verbo to be. ¿Ok? Y en todas las oraciones que sus respuestas son sí y no, es decir, que sean preguntas para confirmar si sí o si no, whatever, siempre el auxiliar o el verbo, que en este caso este es el verbo auxiliar, va a ir al principio de la oración, siempre. Es decir, que tomamos el was o el were y lo vamos a mandar para el principio de la oración. Y así es como yo genero la pregunta confirmativa, así le llamamos, porque solo confirmo si sí o si no. Entonces, fíjense cómo ya pasé el was, lo puse primero, ¿ok? Y le agrego la persona, fíjense, ya lo pasé para acá, si se fijan aquí cómo está primero la persona y después el verbo. Ahora es al revés, pongo el verbo y después la persona. Was I, was he, was she, was it, ¿ok? Y de ahí que obviamente con where es lo mismo, pero con las personas que le corresponden. Were you, were we, were they. Y tenemos que agregar complemento y siempre recordar nuestro question mark. ¿Ok? Si no agregamos el question mark, no es una pregunta, aunque la estructura esté correcta. Si no hay question mark at the end of the question, it is not a question. ¿Ok? Bien importante. Entonces, a este tipo de preguntas que son confirmativas porque respondemos con sí o con no, ¿ok? El tipo de respuestas siempre van a ser o sí o no. Así de sencillo. Afirmativa o negativa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se responde afirmativamente? Bien importante que, como pregunto,
respondo. A la persona que le pregunto, la persona que voy a utilizar para responder. Es decir, si yo pregunté, ¿was she my friend? ¿Ok? ¿Ella era mi amiga? ¿O fue ella mi amiga? Y entonces tú dices, yes, she. Como pregunté de ella, me voy con ella. Yes, she was. La manera como pregunté, voy a responder. El auxiliar que utilizo para hacer la pregunta, como pueden ver aquí el was she my friend, es el mismo que voy a utilizar en su forma afirmativa. Yes, she was. Sí, sí fue. Es lo que quiere decir. Yes, she was. Yes, she was. Yes, sí, ella fue. ¿Ok? Ahora con el where, si utilizamos el auxiliar were you, were we in the school? ¿Estuvimos en la escuela? Y yo pregunté con where, entonces respondo con where. Yes, we were. ¿Ok? Ahí está. Pregunté con where, respondo con where. Esa es como respondería la parte afirmativa. ¿Cómo responderíamos en la negativa? Pues así como me dice aquí, el was más el not, ¿ok? O el where más el not. Where was it working? ¿Estaba trabajando? No, it wasn't. Or not, it was not. ¿Ok? Pregunté con was, respondo con was en negativo. Si pregunto con where, voy a responder con where en negativo. Were más not, que su contracción es weren't. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos de la forma interrogativa de el, del verbo to be. Como verbo. ¿Ok? Veamos. Ejemplo. Was she your teacher? ¿Ella fue tu maestra? ¿O ella era tu maestra? Y entonces estoy confirmando. Yo digo, yes, she was. Fíjense cómo pregunté con was, respondo con was. Pregunté de ella, respondo con ella. ¿Ok? Y si quiero decir que no, no, she wasn't. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el verbo, con los del were? Vamos ahora a ver con un ejemplo con were. ¿Ok? Were they the champions? ¿Ellos eran los campeones? Y yo digo sí, entonces contesto con were. Yes, they were. No, no, they weren't. Y así es como se genera, así es como se genera la parte negativa y la interrogativa del verbo to be. ¿Ok? No auxiliar be, verbo be. ¿Ok? Veamos ahora el segundo verbo que habíamos visto auxiliar de doble uso, que es el verbo que expresa posesión o ownership. ¿Ok? Posesión o propiedad. ¿Ok? Ese es el verbo. Y el otro que también es do. Decidí ponerlos juntos porque son exactamente iguales. ¿Cuál es este es bien importante que lo sepan diferenciar. El verbo to be, así como se los mostré, así va a ser siempre. Sin embargo, el verbo have y el verbo do, como verbos, tienen una forma de hacer su negación y su interrogación, pero como auxiliares tienen otra. Por eso ahorita estamos viendo la parte de verbos. Como verbos, el verbo have y el verbo do se utilizan como un verbo normal, como un verbo acción. Se utiliza el mismo auxiliar que en los verbos acciones y ese es do. El do es cuando vamos a hacer una negación en presente. ¿Tienes amigos? No, I do not. No tengo amigos. Do you have friends? Se fijan, empezamos con el auxiliar para preguntar y respondemos con el auxiliar para negar. No, I do not. I don't. Eso es presente, pero hoy vamos a ver o estamos viendo la parte del pasado. Entonces se va a utilizar exactamente el mismo auxiliar, ¿ok? Para preguntar en tener y hacer. ¿Ok? Como verbos. No estamos hablando de auxiliares, estamos hablando de los verbos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a ver primero la parte negativa. Veamos la parte negativa del verbo have y del verbo do, que es exactamente la misma.
La ventaja es que el auxiliar es el mismo para todos. Tanto para I, you, he, she, it, we, you, they, el mismo auxiliar, did. Y le hacemos como con el to be. Al auxiliar le agregamos el not. Y obviamente, aquí si yo digo yo no, híjole, pues no tiene contexto. No está coherente. Tenemos que agregar, obviamente, el verbo have o do. Yo no tengo, yo no hice. Y obviamente, yo no tengo, tú no tienes que. Yo no hice, tú no hiciste qué. Tenemos que agregar complemento a fuerza. Y así es como negamos. Yo no tengo, I did not have two pets. Yo no tuve dos mascotas. O I did not have pets when I was a kid. Yo no tuve mascotas cuando estaba chiquito. Yo no hice la tarea de ayer. I didn't do the homework. Yesterday's homework. Or the homework of yesterday. O she didn't do the homework. Ella no hizo la tarea. They didn't do the project. Ellos no hicieron su proyecto. ¿Ok? No. Para negar de tener o hacer es con el auxiliar did. Es decir, se combina. Maestra, pero se puede duplicar, sí. I did not do, no lo hice. Porque did, aquí está como auxiliar. Y acuérdense que el did como auxiliar no tiene significado. El do como verbo significa hacer. Como auxiliar no significa nada. Solo auxilia a generar, en este caso, una negación o una pregunta. Vamos a ver los ejemplos. ¿Ok? Ejemplos con el verbo have. He did not have any money. Él no tenía nada de dinero. He did not have. Estamos hablando del verbo have como posesión. Para negar, utilizo el auxiliar did not, didn't. ¿Ok? Ahora uno con I did not have any chance to win. No tenía ninguna oportunidad de ganar. I didn't have any chance to win. Es con el verbo have, no tenía. ¿Ok? Ahora con el do. She did not do the homework. Ella no hizo la tarea. She didn't do the homework. O we did not do our chores. No hicimos nuestros deberes de la casa. We didn't do our chores. No hicimos nuestros deberes de la casa. Así es. Negativo de have, did not have. Negativo de do, did not do. Como verbos, ¿ok? Como verbos. Es importante resaltar eso. ¿Cómo es la forma interrogativa? Igualito que con el be, el auxiliar, como les dije en el anterior, el auxiliar en el anterior era be, que les dije es el único, que es el que solito se niega y se pregunta. Pero aquí, por ejemplo, aquí sí necesitamos un auxiliar y en este caso es el did. Entonces, como el auxiliar aquí es did, este es el que vamos a pasar al principio de la oración. ¿Ok? Entonces, did más las personas, did you, did she, did they, did we. Ahí ya me estoy preguntando algo que se pasó o que hizo en pasado. Did she have? Did they do? Y obviamente tenemos que poner el complemento y lo que jamás debemos olvidar, question mark. ¿Ok? Esa es la forma interrogativa. El auxiliar es el que se pasa al principio, se mueve, se recorren las personas o el sujeto y luego pongo el verbo ya sea have or do. Si quiero expresar posesión, did you have pets when you were a kid? ¿Tenías mascotas cuando eras pequeño? Did you do your house? ¿Tú hiciste tu casa? No, pues yo no la hice, no. No, I didn't do it. It was an architect and an engineer. ¿Ok? Pero ya pregunté en pasado. ¿Ok? ¿Cómo serían las respuestas para este? Bien sencillo. Como son preguntas de confirmación, es igual que en el anterior. Solo podemos contestar sí y podemos contestar no. ¿Cómo preguntamos, cómo correspondemos con sí? Aquí acuérdense, el auxiliar que utilizo para preguntar, el que va al principio, es el que voy a utilizar para responder. Yes, con todas las personas. I, you, he, she, it, we, they. Más mi auxiliar. Pregunté con did, respondo con did. ¿Ok? Pregunté con did y es negativo, respondo con did not or didn't. ¿Ok? Did you have money? ¿Tenías dinero? No, I didn't have money. No, I didn't. No, no tenía.
Did you do your chores? ¿Hiciste tus tareas, tus labores, tus quehaceres? No, I didn't. ¿Ok? Así es como se hacen estos dos verbos. Como verbos, que son los auxiliares de doble uso. Como verbos, así es como se niega y así es como preguntan. Como si fueran un verbo acción, igualitos. Los verbos acción aquí diría play, do, I don't know, follow, teach. Todos los verbos irían aquí. Usamos el mismo auxiliar. ¿Ok? Bien, solamente veamos entonces unos pequeños ejemplos de lo que es la forma interrogativa de estos dos verbos, ¿ok? Para que vean los ejemplos del verbo have y del verbo do, ¿ok? Recuerden que en la forma interrogativa llevan su auxiliar al principio y preguntamos, ¿Did she have money? ¿Tenía dinero? Y en do decimos, ¿Did they do their homework? ¿Hicieron la tarea? Ya pregunté en pasado, ¿ok? Y las respuestas, tanto afirmativa como negativa, vamos con la de have. Did she have money? Yes, she did. Porque pregunté con did. ¿Ok? Preguntas con did, respondes con did. ¿Ok? Y si es negativo, preguntas con did, respondes con did, pero negativo. She did not. ¿Ok? Y lo mismo pasa con este. Si se fijan, vamos a responder con el mismo auxiliar. ¿Ok? ¿Cómo vamos a saber a qué se refiere? Pues obviamente el contexto lo dice la pregunta. ¿Ok? Aquí está. Did they do the homework? Yes, they did. Yes, she did. Aquí respondo con she porque pregunté por she. Aquí respondo con they porque usé they. Yes, they did. Did they do? Yes, they did. Did they do? No, they did not. Didn't. Y así es como se hacen las preguntas con los verbos auxiliares con doble uso. ¿Ok? Y aquí estamos hablando de estos verbos cuando expresan posesión o cuando expresan actividad o realización de algo, o sea, el verbo hacer. ¿Ok? Y bueno, entonces esto es por el momento lo que vimos, pero vamos a continuar en el siguiente video con la explicación de estos mismos verbos, pero ya como auxiliares. Así es que los invito a que vayan a ver el siguiente video para que vean entonces cómo estos mismos verbos se hacen en pasado como auxiliar, ya no como verbo, ya como auxiliar, cuando nos ayudan a crear algún otro tiempo o a expresar otro tiempo verbal. ¿Ok? That is all for today, my dear students. I really love you and see you on the next video. Take care and bye-bye.